¿Cómo instalar Ubuntu desde una USB? Si tenemos instalado Windows en nuestro equipo y queremos instalar Ubuntu 10.10 sin complicaciones, es necesario desfragmentar el disco duro. La desfragmentación consiste en colocar todos los archivos de forma contigua sin que queden espacios entre ellos o entre sus partes. Por eso podemos cambiar el tamaño de la partición de Windows y dejar espacio para instalar Ubuntu sin problemas en un sistema desfragmentado. Para ilustrar este tutorial, tenemos un equipo con un disco duro y Windows 7 instalado en él. El disco duro tiene dos particiones, aunque solo se ve una de ellas, como ocurre con una instalación normal de Windows 7. Por eso, para desfragmentar el disco local C, hacemos clic con el botón derecho sobre él y hacemos clic sobre las propiedades. En la ventana que nos aparece, hacemos clic en la pestaña Herramientas y de las tres herramientas de las que disponemos, solo nos interesa en esta ocasión la de desfragmentación. Así que hacemos clic sobre el botón Desfragmentar ahora. En la nueva ventana seleccionamos el disco C y pulsamos sobre Desfragmentar disco. Dependiendo de nuestro disco duro, este proceso puede tardar entre unos minutos y varias horas, y cuando termine, hacemos clic sobre el botón Cerrar. De esta forma tan sencilla, ya tenemos Windows 7 preparado para poder instalar Ubuntu 10 junto a él. Lo siguiente que debemos saber es si nuestro procesador CPU es de 32 o 64 bits, ya que Ubuntu tiene versiones específicas para cada uno, aunque para empezar es mejor hacerlo con la versión de 32 bits. La mayoría de los equipos que se venden en la actualidad son de 64 bits, sin embargo, lo mejor es asegurarse y comprobar qué tipo de CPU tenemos nosotros. Para averiguar el tipo de nuestro procesador, hacemos clic con el botón derecho sobre Equipo y después, en el menú contextual, hacemos clic en Propiedades. A continuación, hacemos clic sobre Evaluación de la experiencia de Windows. Si no la hemos hecho nunca, la hacemos. No tarda mucho. Y por último, pulsamos sobre el enlace Ver e imprimir información detallada del sistema y su rendimiento. En el informe podremos ver el tipo de sistema instalado y si el equipo es compatible con 64 bits. Si nuestro equipo es compatible con 64 bits, significa que nuestra CPU es de 64 bits, independientemente que tengamos instalado un Windows de 32 bits. Si el tipo de sistema fuera de 64 bits, no haría falta nada más porque significaría que nuestro procesador es de 64 bits. Con esta información ya podemos pasar a descargar la versión correspondiente de Ubuntu para nuestro equipo. Para instalar Ubuntu en nuestro equipo debemos disponer de una imagen ISO que grabaremos en una memoria USB o en un CD. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen ISO. Recomiendan usar la versión de 32 bits, por lo que si estás empezando, esta sería la mejor opción. Una vez descargada la imagen ISO, podemos grabarla tanto en una memoria USB como en un CD. Desde aquí me gustaría recomendar la grabación en una memoria USB porque se puede reutilizar. El programa no necesita instalación, por lo tanto, una vez descargado, lo ejecutamos haciendo doble clic sobre él y veremos la siguiente pantalla. Seleccionamos la imagen ISO, la unidad USB y pulsamos Aceptar. En ella deberemos seleccionar la imagen ISO de Ubuntu 10.10 que nos acabamos de descargar y la unidad USB donde vamos a grabarlo antes de hacer clic sobre Aceptar. Una vez finalizada la copia de los archivos en la memoria USB, podemos pasar directamente a la instalación de Ubuntu pulsando Reiniciar ahora, sin extraer la memoria del equipo. No debemos olvidarnos de cambiar la secuencia de arranque de la BIOS para que lo intente arrancar primero desde la memoria USB. Ubuntu 10.10 se instala siguiendo un sencillo asistente de unos pocos pasos en el que lo único que tiene un poco más de complicación es el particionado del disco. Tanto si vamos a instalar Ubuntu desde una memoria USB como si lo hacemos desde un CD, deberemos arrancar el equipo con la memoria o el CD insertado en él y habiendo modificado la secuencia de arranque en la BIOS. En la mayoría de los sistemas se puede hacer pulsando la tecla F12, mientras aparecen las primeras letras después de encender el ordenador. Ahora pasamos a describir cada uno de los pasos de los que consta la instalación de Ubuntu 10.10. Lo primero que veremos al arrancar con el CD o memoria USB de Ubuntu es una pantalla de bienvenida en la que debemos seleccionar el idioma que queremos utilizar en el asistente de instalación y el predeterminado de nuestro sistema final. En nuestro caso seleccionamos español.
Después tenemos dos opciones, probar Ubuntu o instalar Ubuntu. Si es la primera vez que vas a usar Ubuntu, puedes probarlo antes, pero si lo tienes claro, pulsa sobre instalar Ubuntu. Seleccionamos el idioma y pulsamos sobre instalar Ubuntu. El siguiente paso consiste en comprobar que nuestro equipo está preparado para instalar Ubuntu. El asistente nos indica el tamaño mínimo de disco duro que necesitaremos y que, si usamos un portátil, estemos conectados a la corriente. También es conveniente estar conectados a Internet. También debemos seleccionar si queremos que se descarguen e instalen actualizaciones mientras se instala Ubuntu y software propietario para reproducir Flash, MP3 y otros archivos propietarios. Una vez hecha nuestra elección, hacemos clic en Adelante. A continuación, llega el momento más importante de la instalación, hacer las particiones. Sin embargo, antes de particionar el disco duro, vamos a recordar un par de cosas importantes sobre las particiones. Número de particiones. En un disco duro podemos tener un máximo de 4 particiones primarias y un número ilimitado de particiones lógicas. Orden de creación de las particiones. Según la web Linux Disk Partitioning, el orden de creación de las particiones tiene su importancia porque la zona exterior de los discos duros giran a mayor velocidad que los más internos. Ahora, para particionar el disco duro, vamos a ver las tres posibilidades que nos brinda el instalador Ubuntu. Instalar junto a otros sistemas operativos. Eligiendo entre ellos, al arrancar el equipo, este es el método más sencillo pero también es poco configurable. Borrar y usar el disco entero. Elimina cualquier otro sistema operativo del disco duro e instala solamente Ubuntu. Especificar particiones manualmente. Esta opción es la más recomendable si queremos sacar el máximo rendimiento a Ubuntu y también permite instalarlo junto a Windows XP, Vista o Windows 7. Una vez sabemos qué opciones tenemos, cada uno que siga el método que más le convenga. Con esta opción solo tenemos que indicar el tamaño de la partición que queremos que use Ubuntu y el instalador creará automáticamente dos particiones, partición raíz y partición de intercambio. Por lo tanto, reducimos el tamaño de la partición de Windows 7 para especificar el tamaño de la partición que dejaremos para Ubuntu, como se ve en la imagen. ¿Pero qué tamaño es el adecuado? Eso depende del uso que vayamos a darle. Lo mínimo serían unos 3 GB y a partir de ahí lo que queramos. Para empezar a disfrutar de Ubuntu con 10 GB sería suficiente. Borrar y usar el disco entero. De esta forma eliminaríamos Windows 7 o el que tuviésemos instalado, y Ubuntu se instalaría ocupando todo el disco con las mismas particiones que en el caso anterior. Especificar particiones manualmente. La mejor opción de todas, es la más flexible y la más difícil. No para nosotros. Consiste en hacer las particiones nosotros mismos en vez del instalador. Para iniciar este modo de particionado, elegimos especificar particiones manualmente y hacemos clic en Adelante. Lo primero que tenemos que hacer es disminuir el tamaño de una de las dos particiones que tenemos en este ejemplo, porque en otro caso no tendríamos sitio para instalar Ubuntu. Dicho de otra forma, no podríamos crear ninguna partición nueva. Seleccionamos la partición más grande y pulsamos Cambiar. Escribimos el nuevo tamaño de la partición en megabytes y hacemos clic en Aceptar. Eso es un poco incómodo porque implica que tenemos que tener pensado el tamaño que vamos a dejar para Ubuntu. En este caso tenemos una partición y vamos a reducirla. Así tendríamos, en este caso, la mitad para Windows y la otra mitad para Ubuntu. Antes de seguir debemos confirmar el cambio de tamaño de la partición porque es una operación que no se puede deshacer. Hacemos clic en Continuar. El instalador nos devuelve la pantalla anterior, pero ahora contamos con un espacio libre que será el que usaremos para crear las particiones para Ubuntu. Nos situamos en espacio libre y hacemos clic en Añadir. Seleccionamos el espacio libre y pulsamos Añadir, indicando tipo de la nueva partición, tamaño de la nueva partición, ubicación de la nueva partición, utilizar como y punto de montaje. No nos podemos olvidar de esto, es fundamental. Definimos la partición raíz y luego seleccionamos la partición libre y pulsamos en Añadir. Ahora vamos a definir el área de intercambio, o SWAT, que se utilizará cuando no tengamos suficiente memoria RAM.
Sobre el tamaño de esta partición hay muchas discusiones, pero según las notas de la versión de Ubuntu, debe tener al menos el mismo tamaño que la memoria RAM que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 2 GB de RAM, dejamos 2 GB para esta partición. Por último, nos queda definir la partición para los datos de los usuarios. Seleccionamos el espacio libre que nos queda y volvemos a hacer clic sobre añadir. Seleccionamos la partición libre y pulsamos en añadir. El tamaño de esta partición es el que nos quede. Como ya hemos definido las otras particiones, podemos usar todo el espacio que nos sobre, siendo las características de esta nueva partición: tamaño nuevo de la partición, ubicación, utilizar como y punto de montaje, y finalmente hacemos clic en aceptar. Una vez creadas las particiones, hacemos clic en instalar ahora. El nuevo proceso de instalación tiene la ventaja de que una vez terminado el particionado, comienza automáticamente la copia de archivos y la instalación del sistema mientras vamos completando el asistente de instalación. Por eso en la siguiente pantalla, en la que debemos indicar dónde nos encontramos para establecer la zona horaria, podemos ver en la parte inferior la barra que indica el progreso de la instalación del sistema. Por defecto, Ubuntu detecta nuestra región, aunque nosotros podemos cambiarla si no es correcto. Después hacemos clic en adelante. Ahora tenemos que introducir nuestro nombre de usuario, nombre y contraseña. Ubuntu nos recomienda que tenga 8 caracteres como mínimo, nombre del equipo y si queremos entrar automáticamente o no. A partir de este momento solo tenemos que esperar a que acabe la instalación. Una vez que ha terminado la instalación, debemos pulsar el botón reiniciar ahora para empezar a disfrutar de nuestro Ubuntu. Reiniciamos el equipo. Eso sí, antes de reiniciarse nos pedirá que retiremos la memoria USB o el CD y pulsemos intro cuando lo hayamos hecho. A partir de ahora, al arrancar el equipo nos aparecerá el siguiente menú en el que podremos elegir entre arrancar en Ubuntu y arrancar en Windows 7. Con el tiempo, seguro que nos olvidamos de Windows, sobre todo porque nos dará pereza arrancarlo por lo lento que es comparado con Ubuntu. Una vez arrancado con Ubuntu, tenemos dos líneas que empiezan por Ubuntu, pero ¿qué hace cada una y cuál hay que elegir? Elegimos Ubuntu with Linux 2.6.35/22 Generic. Es la opción que seleccionaremos el 99.9% de las veces. Una vez que se inicia Ubuntu, nos encontramos con el GDM en el que seleccionamos nuestro usuario, escribimos nuestra contraseña y pulsamos intro o llegado el caso, pulsamos sobre iniciar sesión.